Entonces vamos a empezar con lo nuestro. Si querés pasamos al siguiente, a la siguiente lámina. Y esto es realmente lo cierto. Desgraciadamente es totalmente cierto esto, ¿no? Lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte y que vamos a pagar impuestos. El resto es todo aleatorio, pero esto sí, esto es cierto. Y desgraciadamente es así. No tenemos muchas más alternativas, salvo no pagar impuestos por no tener actividad o no pagar impuestos por evadir los impuestos, ¿no? Que son las dos alternativas que tenemos. Pero si vamos al compliance, vamos a ver en la siguiente filmina cuál es la definición. Alain Casanovas Islas es, llamémosle, uno de los eh, exponentes, uno de los 5 más importantes expertos en compliance, tiene un montón de libros, y es un súper didáctico en sus exposiciones. Fue exponente, estuve con él en Barcelona, estuve charlando bastante. eh, y él define el compliance en el conjunto de prácticas que ayudan a prevenir, prevenir, detectar y gestionar razonablemente los registros asociados con el cumplimiento de normas que afectan a las organizaciones. Fíjense acá que no está hablando solo de tributario, está hablando de todo. Esto lo tienen que asociar ustedes con las normas ISO. Esto es una norma ISO, ya vamos a ver después cómo avanzó en las normas ISO, por ejemplo, a nivel internacional respecto al compliance penal, que fue lo que nos hizo reaccionar a nosotros respecto del compliance, como vamos a ver. Bajo este paraguas, dice él, se engloban tanto las normas a las que hayan sometidas como las que asumen voluntariamente. Los daños derivados del incumplimiento de ambas categorías no solo se miden económicamente, sino también en términos de reputación. Y esto que él aclara como si fuera un concepto, podemos resumirlo en compliance, que es cumplimiento. Compliance es igual a cumplimiento. ¿Y cumplimiento de qué? Cumplimiento de prácticas para medio ambiente, prácticas para una gestión administrativa exitosa, ISO 9001, etcétera. Hay muchas prácticas que se pueden hacer, pero por supuesto donde hay obligaciones legales como en materia tributaria o en materia laboral, lo primero que hay que cumplir son esas normas. La práctica lo que lleva primero a cumplir esas normas. Y hacer un cumplimiento estricto de esas normas es lo primero que se intenta realizar. Acá en nuestro país, todos los contribuyentes tenemos que cumplir ciertas normas que están dispuestas en leyes nacionales, como siempre digo, tenemos las leyes, la Constitución Nacional, las leyes provinciales, los decretos reglamentarios, las resoluciones de la AFI, pero por arriba de la Constitución están los aplicativos, porque sin el aplicativo yo no puedo hacer absolutamente nada. Esto ocurre en nuestro país, no siempre en otros países. Dentro de las normas, nosotros como empresa o como particular o como emprendimiento, podemos crear una serie de normas internas, aparte de las normas que se establezcan a nivel legal. Consecuentemente, esas normas son propias de cada entidad o de un grupo de áreas. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de Nestlé, y todas las empresas que producen alimentos tienen un sistema de compliance especial para ellos. Por eso Nestlé nos mandó, después de nos enteramos, nos mandó que cumplamos al menos lo tengamos noticia de que existe un compliance especial para las empresas alimenticias. Eh, yo creo que es importante tener presente que nosotros nos podemos hacer tranquilamente de
normas obligatorias con, por ejemplo, como lo pide la ley nuestra de la aplicación de la punición de las personas jurídicas, la 27.401, nos exige un código de ética. Un código de ética son normas voluntarias que en general no es necesario realizarlo cuando usted está analizando el compliance. A los efectos penales sí es necesario, para 5 delitos, pero para todos los delitos de la ley penal tributaria no es necesario realizar un código de ética. Ahora, si usted crea un código de ética como lo tiene la AFIP, lo tiene que cumplir, cosa que dudo que la AFIP lo haga, ¿no? Pero ese es otro problema. Lo tiene que cumplir. Y ese es un tema importante a tener en cuenta cuando uno está analizando cuáles son las características que tiene el compliance. Si pasamos a la otra filmina, estaría bien. Lo primero que tenemos que analizar en el compliance, amplio, susceptible de utilizarse para designar modelos organizativos, etc. Una cosa es un banco, otra cosa es una compañía de seguros, otra cosa es una empresa multinacional que tiene diversas actividades o una temática especial, por ejemplo, el compliance para las empresas que explotan hidrocarburos en toda la zona de Comahue, de Neuquén, Río Negro. Son situaciones especiales que tienen que contemplarse dentro del compliance para ellos, pero no necesariamente igual para una empresa manufacturera. Son situaciones distintas que se van adaptando. Puede haber un compliance macro, donde se van agregando cosas, con lo cual ese compliance, como vamos a ver, es transversal. Ahora, ¿qué es lo que apunta el compliance? El compliance apunta a detectar, como decía antes, detectar, prevenir y después, en lo posible, gestionar los riesgos. Entonces, lo primero que hay que observar dentro de la actividad de una empresa, cuáles son los riesgos que tiene para medio ambiente, para temas laborales, para temas tributarios. Y se pueden tener riesgos, por supuesto. Y se tienen que detectar cuáles son los riesgos internos que puede haber, deficiencias internas para corregirlas, no solo en el aspecto organizativo, sino posteriormente para gestionar esas correcciones y tenerlo como buena consecuencia, como algo oportuno, como algo importante dentro de la organización, sea grande o chica. Acá no hay problema de tamaño. Cualquier empresa puede tener un compliance. Por supuesto que lo tiene que cumplir. Y el otro tema importante de tener un compliance es lo que se va a reiterar en estas filminas que después se las dejo, es el tema de la reputación. La reputación, cuando uno tiene un compliance, es, imagínense norma ISO. Y les doy un ejemplo. Uno de los disertantes en ese congreso del año 19 fue el jefe de toda la hacienda de la fiscalización de la Hacienda de España. Estaba muy contento porque se había aprobado la norma interna, que la vamos a ver después, el equivalente a la IRAM nuestra, sobre compliance tributario. Y él decía algo muy simple. Me parece bien, es un avance, me parece perfecto, pero tengamos en cuenta algo que es importante tenerlo. Si yo tengo una empresa y necesito tornillos, elijo de las empresas que producen tornillos aquellas que tienen o dicen tener el cumplimiento de las normas ISO respectivas para fabricar tornillos. Bárbaro. Ahora, yo no voy a comprar solo por eso, yo quiero ver los tornillos. Fue sumamente claro con eso y fue directo al grano. Yo quiero ver los tornillos, no me pongan, como en muchos países hubo, la exigencia, porque también está dentro de OCDE esto,
la exigencia de colocar y tener un programa. Después no lo cumplen, pero lo tienen. Lo tienen en la pantalla, lo tienen en la página, lo tienen, llamémosle, para mostrarlo, pero no para cumplirlo. Entonces, es lo que decía acá, tiene que haber cumplimiento. Pasamos a la otra, si podés, Germán. Todo tiene su historia y esto va evolucionando. Y no es nuevo esto, porque el origen empieza con una serie de informaciones que se hacen extra bolsa o de la bolsa entre el 2009 y el 2033. Pasaron muchos años, fueron episodios aislados que provocaron que la bolsa de Nueva York empiece a exigir controles, exigir a las empresas determinados controles, tanto en la presentación de los balances, en cómo exponerlos, y fue cada vez más. ¿Por qué? Porque empezaron a sofisticarse las formas de hacer doble contabilidad oculta dentro de los balances que se presentaban en la bolsa. O sea, no estamos hablando de una cosa made in casa, no, estamos hablando de una organización, y contra la organización había otra organización que se dedicaba básicamente a cumplir ese tipo de cosas, que era eludir obligaciones. Entonces se creaban unas nuevas. En el 2002, recordamos lo que hemos vivido, el tema de Enron. Enron provocó una caída en la bolsa exorbitante porque era la locomotora de la bolsa. Calculen ustedes que hay muchísimos jubilados en Estados Unidos que manejan su propio dinero con acciones de la bolsa. Y Enron era una de las preferidas. Cuando cayó y quedó en quiebra, no solo desapareció una de las 5 auditorías más importantes, quedó Accenture ahora, pero una de las 5 desapareció por completo, eh, y costó muchos millones de pesos de indemnizaciones, y varias personas, por lo menos más de media docena, que fueron presos directamente. Y ahí se hace el acta que está acá en el 2002, que es una nueva imposición de condiciones y de requisitos y de controles, fundamentalmente de controles. ¿Para qué? Para evitar riesgos. Nuevamente estamos en el mismo tema, evitar riesgos. Acá en Enron se detectó el riesgo después que ocurrió. Es parar el volcán cuando ya eruptó, ya entró en erupción, lo cual es complicado. Poder preverlo también es complicado, porque la inventiva es general por todos lados. Seguimos. Vamos a ver los principios que tiene compliance. Como dije recién, estamos hablando de modelos que pueden llegar a ser macros para la empresa y que se van agregando independientemente áreas. Como por ejemplo, en el de la empresa que soy presidente agregué el área de tributaria, pero tenían la laboral. Con lo cual, cuando hay alguno de los empleados que se considera despedido, bueno, nosotros tenemos la alternativa de presentar el legajo que tiene el empleado. Y en ese legajo van a constar cada una de las llamados a atención, de las suspensiones, de, llamémosle, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas, como en el fútbol, que cada uno de ellos tiene. O sea, si bien siempre los juicios laborales son juicios laborales, acá la defensa de la empresa está armada por este compliance que nos hicieron. Primero cumpliendo con todas las normas laborales y después cumpliendo con una serie de obligaciones donde llegadas tardes que no corresponden, se llama la atención, se vuelve a llamar la atención, etcétera, se va colocando. Lo mismo en el área tributaria.
acá tenemos a nivel internacional la ISO 37001, que es penal, no es tributaria, es penal. Es la que se aplica en nuestro país para la 27401, para los 5 delitos que contempla esa ley. Pero, como decía al principio, los 6 principios que vamos a ver de lo que es compliance, el primero es el cumplimiento de la norma, porque cumplimiento es compliance, y lo primero que tenemos que cumplir es la norma. Segundo es la proporcionalidad que yo les comentaba recién. Uno puede tener un compliance o crear un programa de cumplimiento que puede ser un libro o pueden ser pocas páginas. Depende el volumen de la empresa, lo que se quiere proteger, llamémosle, lo que se quiere abarcar dentro del compliance y, por supuesto, las alternativas que tiene, tanto económica como de cantidad de gente, etcétera, la propia empresa. O sea, esto se adapta, el compliance se adapta a las necesidades de la gente o de la empresa. No tiene que existir un tema exclusivo, no, se adapta a las necesidades de la empresa. Y como dije, en la definición de Casanovas Islas, es la detección, prevención y gestión de riesgos. Y hay que detectar acá cuáles son los riesgos tributarios que tiene un emprendimiento, una empresa. Detectados los riesgos, establecer la prevención de esos riesgos. ¿Cómo voy a tratar de que no ocurran los hechos que se detectaron como riesgo? Entonces, a partir de ahí establezco normas. Y establecidas las normas, yo lo que hago es la gestión de esas normas mediante una persona. Lo vamos a ver si podemos a la siguiente. Le agradezco. Lo que trae esta aplicación, es transparencia. Es indispensable tener transparencia y trazabilidad en los procesos internos, tanto de actividades como de conductas internas, sea que tienen un departamento para liquidar impuestos o que tienen un estudio externo para liquidar impuestos, tienen que cumplir con esta característica especial. La transparencia es fundamental acá, porque lo que se trata de exhibir es una conducta determinada. Ya vamos a hablar de las consecuencias de la aplicación de esto y cómo afecta penalmente en lo penal tributario y cómo afecta en lo tributario. Teniendo la gestión en cauce, lo que tenemos que ver es fundamentalmente cómo podemos mejorar continuamente el sistema, ir perfeccionándolo. O sea, la mejora continua es una de las características y principios del compliance. No se puede hacer una eh, estratificarlo. O sea, yo lo coloco, lo dejo ahí y me mantengo en el tiempo con las mismas características sin ver cómo evoluciona, cómo se puede perfeccionar o cómo se puede cambiar directamente. Todo porque cambiaron las normas o el esquema de la empresa cambió. Tienen que ser mejoras continuas las que se están realizando. Por supuesto que tiene que haber alguien que lo controle y va a depender también del volumen de la empresa. Official Controller, perfecto, es lo normal. Un oficial de cumplimiento se le llama también. Pero las empresas grandes tienen un departamento de compliance. El departamento de compliance en los bancos es lo más molesto que hay. Y el oficial de cumplimiento es aquella persona que cuando hacen un asado nunca lo invitan, porque es el molesto, el que está continuamente controlando qué es lo que hace, qué es lo que no hace,
si cumplió o no cumplió y por qué no cumplió. El, el mosquito que está dando vuelta continuamente cuando uno está acostado y empieza a volar arriba nuestro, molestando. Bueno, acá no es molestia, es cumplir con su obligación. Y lo último como principio, y es de fundamental importancia, es la posibilidad de que todos, porque todos están enterados del compliance, todos saben lo que es compliance, lo tienen que cumplir y firmaron el consentimiento para cumplir tanto el código de ética, si hay, como el compliance. No pueden ignorarlo y recursos humanos no va a ingresar o hacer ingresar una persona que no coincidan sus valores con el código de ética, por ejemplo, de la empresa. Es obvio eso, pero sin embargo, no siempre se cumple lo obvio, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta eso. Y la posibilidad de escuchar a todos es fundamental para cualquier, por supuesto, tenemos este, ejemplos de personas que hablan mal del jefe. Esto es anónimo, esto es anónimo. Y se coloca un lugar, sea administrado por terceros o por los propios funcionarios de la empresa, eso como quieran, puede ser administrado por el propio oficial de cumplimiento, pero lo que se trata acá es que cualquier funcionario empleado, cualquier trabajador en una empresa pueda exponer su opinión sobre lo que está ocurriendo, porque considera que hay un problema. Y esto, ejemplo, en la empresa, lo colocamos dos buzones de esos típicos que hay en las veredas para la correspondencia, baño de hombre, baño de mujeres. O sea, totalmente anónimo, nada se pide, nada se ve, lo dejaban. Y una vez por semana, con el gerente general, eh, abrimos, vemos que hay en los baños, muchas veces no hay nada, pero cuando hay, bueno, uno empieza a tomar interés y conocimiento de situaciones que ni se imagina. Por ejemplo, una serie de quejas que hubo respecto de un gerente, un tipo que en su trabajo era de primer nivel, espectacular, con muy buena relación con todos, y sin embargo no llegaba a abusar, pero casi estaba en el límite con las mujeres que trabajan en un área determinada de la empresa. Tuvimos que hablar con el abogado de la empresa, hicieron una reunión con algunas mujeres, él se encargó de hacer reunión con algunas mujeres, algunas dijeron que sí, habían tenido problemas con él, explicaron cuáles fueron los problemas, se grabó con la autorización de ellas lo que fue. Terminamos llamándolo al gerente y explicándole el problema y le dijimos renuncie porque si no lo tenemos que echar con causa. Y usted es un excelente funcionario, una excelente persona, trátese porque no podemos darle una recomendación después de esto, pero sí le pedimos que se vaya. Cosa que no nos hubiéramos enterado hasta que hubiera ocurrido algo más desagradable. Entonces, este tipo de situaciones nosotros las tenemos que ir previendo. ¿Y nos enteramos cómo? Bueno, nos enteramos con ese tipo de cosas, con lo que dice anónimamente el personal trabajador de la empresa, cualquiera sea, tanto mujeres como hombres, en forma anónima. Pasamos a la siguiente, por favor. Hacemos un paneo nada más de las normas actuales, las ISO 19.600, 37.301, 31.000, que también es sobre gestión del compliance. Pasamos a la siguiente. Y acá vemos que no somos los únicos, sino que existen en los países limítrofes de Sudamérica, como Chile,
como Brasil, Ecuador y Colombia. En Chile, por ejemplo, estuve averiguando bastante, tengo contactos, conocidos, amigos, y en los bancos, por supuesto, lo aplican hace rato, pero lo interesante fue que lo aplicaban a aquellas empresas, todas las que cotizan en bolsa, y las compañías de seguro. Y las empresas que tienen un determinado tamaño económico aplican compliance. Todo lo que es financiero aplica compliance. Actividad financiera de factoring, hasta agentes de bolsa, eh, lo que ustedes vean por esa área. Pero también el compliance lo aplican, por ejemplo, clínicas para el cumplimiento de las pautas para los médicos, con protocolos que tienen que realizar cada uno de esos médicos. Y eso es previendo los juicios, porque esto les viene bien para juicios. Seguimos. Pasamos al siguiente. Estamos ante la ley 24769 con la 26735. Se modifica el artículo 14 y se establecen las nuevas pautas normativas que existen en la ley penal tributaria. Y se establece una multa, por ejemplo, que se eliminó con el nuevo régimen penal tributario con la 27260, suspensión total o parcial de actividades, etcétera, por 5 años. Y acá es donde se establecen las pautas que tiene la ley para que el juez pueda disponer perfectamente y fundamentar una sanción u otra, o dos sanciones, de las que hay especiales para las personas jurídicas. Dentro de esas estaban, y yo coloqué, el reglamento del directorio. Ese sí lo conocí porque yo lo tuve que aplicar hace muchos años, cuando fui director de una empresa que cotizaba en bolsa, formando parte de un grupo de accionistas. Las empresas que cotizan en bolsa tienen normalmente varios grupos de accionistas y esos grupos, dependiendo de el volumen que tienen de acciones, tienen normalmente adjudicados 1, 2, 3 directores en el directorio. Y esos directorios tienen algunos directores que realmente son ejecutivos y otros que son de número. Director de número era yo, o sea, representaba a un grupo de accionistas y bueno, todos coincidíamos, todos respetábamos lo que los accionistas nos indicaban que votemos en cada punto del orden del día, íbamos una vez por mes, no teníamos ningún tipo de actividad ni injerencia. Eso es importante a los fines de determinar la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque, como la ley lo dice, van a estar relacionados a aquellos que tienen directa relación con el hecho punible. En la solidaridad es con el hecho imponible, solidaridad de la 11.683, es con el hecho imponible. Acá no, es con el hecho punible. Entonces tenemos una serie de datos acá que me exige la ley, que son interesantes y son en cierta medida para llamar la atención. Seguimos con la otra, por favor. ¿Por qué lo debemos aplicar nosotros el compliance? Porque en la 27401 está previsto el compliance en el artículo 22 y 23. ¿Para qué? Para excluir de responsabilidad, nada más y nada menos. Conclusión, las empresas que tengan relación con los delitos que están en la 27401 van a tener una directa relación y aplicación de el código de ética y el programa de integridad, les llama acá, o programa de compliance o de cumplimiento. Lo hacen
teniendo estas dos cosas y pagando o devolviendo el dinero, o devolviendo el dinero que pagaron, quedan excluidos del procedimiento. Y el artículo 16 del nuevo régimen penal tributario lo establece también respecto de las personas jurídicas. Pasamos a la otra. Esto lo venimos comentando, que puede ser temas de gestión, laborales, tributarios, ambientales o los que correspondan dentro del área de la empresa. Se puede hacer uno con capítulos distintos para cada área, con lo cual ustedes se van... el problema se genera por lo siguiente. Si usted hace un programa de cumplimiento tributario, otro programa de cumplimiento laboral, otro de gestión y otro ambiental, seguro que le van a ocurrir alguna de estas dos cosas. La primera es que va a superponer actividades, porque hay actividades que son comunes a todos estos, dentro de la misma empresa que quiere cubrir todos estos riesgos o áreas. Entonces, lo primero es superposición de actividades, de obligaciones, etc. Y lo segundo es que cuando yo hago el programa de cumplimiento tributario, existiendo el laboral, presumo que el laboral tiene determinadas cosas que son comunes y que yo no las coloco en el tributario. Con lo cual, cuando se van en cascada haciendo así, resulta que no se dejan de colocar aspectos que son importantísimos, calculando que ya está en el otro. Consecuentemente, lo más práctico para esto es hacer uno con áreas internas dentro de ese uno, donde va a haber oficiales de cumplimiento o un oficial de cumplimiento que cumpla con estas 4 áreas ambientales, gestión, laboral, tributarias. Y no, dependiendo del volumen de la empresa, puede haber un grupo para ambientales, otro grupo para gestión, etc. Pero no superponerse en las tareas, no pisarse, como decimos nosotros, sino que hacerlo bastante coherente. Pasamos a la siguiente, por favor. En materia de impuestos tenemos en la OCDE y los BEPS, y acá tienen los datos que, si quieren, bueno, esto como les va a quedar a ustedes, vale la pena que en algún momento lo vayan viendo, lo vayan analizando. Les mencionaba la OCDE, les mencionaba convenciones internacionales, lavado de dinero, anticorrupción, el GAFI, todo esto está relacionado directa o indirectamente con programas de cumplimiento. Acá tenemos que tener la advertencia y eh, llamémosle, la obsesión de poder controlar todo lo que estamos haciendo. Pasamos a la siguiente. Acá yo hablo de un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es lo que nosotros estamos viviendo acá. En el 19 yo publiqué un libro, publiqué varios comentarios que salieron en ámbito financiero y en revistas sobre esto. Hace 2 semanas salió a la luz el segundo libro de compliance. Ya hay 2 libros de compliance que tratan el tema compliance tributario, estoy hablando, no de compliance general, de compliance tributario. En su momento, como dijo Germán, esto vino para quedarse y es para quedarse. Y vamos a ver las ventajas después, una vez que terminemos estas filminas, las ventajas que podemos obtener de lo que es un compliance en la Argentina. Porque acá yo quiero hacer una diferencia. Nuestro cambio de paradigma no es porque cambió el gobierno ni nada por el estilo. Es porque nosotros tenemos el primer riesgo en la FIP.
Nuestro riesgo es que la AFIP venga a decirme, señor, usted exportó y uno de sus proveedores hace 5 años o 4 años y medio, resulta que no tenía capacidad económica financiera para venderle los productos que dijo que le vendía. Entonces devuélvame el IVA que yo le entregué a usted hace 4 años, como consecuencia de la aportación que hizo. ¿Y cómo pruebo yo? Primero, que yo no tengo más a ese contribuyente como proveedor. Hace rato que dejé de tenerlo. Y segundo, ¿qué es lo que tengo que probar acá para que me crean? Bueno, si yo tengo en Europa esta situación, la Comunidad Económica Europea tiene un estatuto del contribuyente y un manual de buenas prácticas tributarias. Cada país, España, Italia, tiene un estatuto del contribuyente y un manual de buenas prácticas tributarias. Nosotros tenemos un organismo que, como siempre digo, no es del último gobierno, en la última década, casi no cumple con su código de ética, porque tiene el código de ética la AFIP y no lo cumple en la mayoría de los casos. Un ejemplo es una resolución general que crea un ilícito por no responder en un plazo que otorga un requerimiento. Si no contesto en el plazo del requerimiento, me aplican una sanción. O sea, me crean un tipo de ilícito y me crean sanciones. Estamos hablando de una resolución general de un organismo autónomo y autárquico que forma parte del Poder Ejecutivo. Eso es Argentina nada más, porque en otro lado sale de una ley. Tiene que publicarse porque está creando un tipo de ilícito. No tiene facultades para crear ilícitos la AFIP. Sin embargo, está vigente desde junio de este año. En el mercado común existe una tendencia a la cooperación entre el organismo recaudador y el contribuyente. El sistema SMETA es el sistema que yo les comenté para las empresas que producen alimentos. Pero lo que hay en tendencia en las grandes empresas, no quiere decir que todos se cumplan y que estemos en Disney, no. Pero la tendencia es cooperar entre el organismo recaudador y la empresa, el gran contribuyente. Acá en un momento dado, hace unos 8 años, cuando volvió Abad este, con, con Macri, eh, lo empezaron a hacer. Invitaron a 20 empresas de primer nivel, las 20 mayores contribuyentes, de las cuales vinieron dos. Y esas dos, esto lo cuento de primera agua, ¿no? A esas dos les dijeron, bueno, nosotros tenemos esto y vamos a actuar de esta forma. ¿Y ustedes qué tienen? Nosotros estamos haciendo estas cosas, vamos a analizarlas conjuntamente a ver si estás en el borde, si estás bien o no estás bien, de acuerdo a nuestro criterio. Después seguís haciendo vos lo que quieras. Ese tipo de diálogo no existe, no es costumbre en nuestro país y sin embargo es la tendencia en el exterior. En nuestro país lo que es normal, histórico, es que me cambian la carga de la prueba. O sea, yo tengo que probar que soy inocente, no me tienen que probar que soy culpable. Yo tengo que probar que soy inocente. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la 27.401 tiene cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito y balances e informes falsos. Este último, en mi criterio, es el punto de conexión con la ley penal tributaria. Si tengo un balance falso, 300 bis del Código Penal, si bien tiene particularidades, la falsedad de un balance me implica una factura falsa seguro, como mínimo, lo que sea. Y acá tenemos la relación entre una ley y la otra.
por eso lo llamo punto de conexión con el nuevo régimen penal tributario. Esto no siempre es aplicable a la generalidad de las empresas o los clientes que uno pueda tener, pero se está aplicando esto, está vigente y existen un sinnúmero de programas de cumplimiento o de integridad, como dice la propia ley, para las empresas que puedan intervenir en cualquiera de este tipo de delitos. Es una cápsula dentro de lo que es compliance. Pasamos a la siguiente. Cambiamos el punto de vista. Y acá, ya siendo casi 45 minutos, empezamos con lo interesante para nosotros. ¿Qué es lo que me permite un programa de cumplimiento? Un programa de cumplimiento lo que me permite es gestionar los riesgos, todo perfecto. Pero para gestionar los riesgos y cumplir con las normativas, yo lo que debo hacer es la prueba. La prueba, ¿cómo la hago? Dentro del programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque me invierte en la carga de la prueba y yo, vuelvo a decir, tengo que probar que soy inocente. ¿Y cómo pruebo que soy inocente? Porque le compré a ese señor que decían que hace 4 años fue proveedor mío y no tenía capacidad económica financiera. Por consiguiente, me anulan la existencia de la venta que me realizó, porque esa es la consecuencia. Lo que vulgarmente se llama facturas apócrifas o facturas truchas. Entonces, ¿qué es lo que yo podía con un compliance hace 4 años plantarme ante la inspección que viene? Podría decirle, mire señor, yo no tengo obligación de averiguar la capacidad económica financiera, aunque no si me lo da, de mi proveedor. Yo lo que tengo con mi proveedor es saber que la mercadería que me va a entregar es la que yo necesito y el precio que voy a pagar es el que me conviene. Y punto. Y por otro lado, a los fines del cumplimiento de las normas de acá, de las normas legales, lo que tengo que acreditar es fundamentalmente, en primer lugar, la existencia del proveedor. Yo tengo que probar de alguna manera que ese proveedor existe. Me va a costar mucho después de 4 años empezar a buscarlo y acreditar que existía hace 4 años. Algunos siguen, pero la gran mayoría, en estos casos, dependiendo lo que ocurre, y viviendo en Argentina, con los ciclos económicos que cada vez eclosionan con menor cantidad de años, antes era cada 10, ahora son más cortos los ciclos, desaparecen un montón de empresas que antes podían competir en el mercado. Ahora, si yo tengo una serie de elementos de esa empresa donde armé un legajo completo con detalles que no están en las normas legales, pero que sí yo estoy creando y obligándome a hacerlo, bueno, puedo enfrentar tranquilamente una inspección diciéndole, mire, en este momento que yo compré, la empresa tenía esto, después lo vamos a ver en más detalles, porque eso forma parte de el programa, el compliance tributario específicamente, porque el resto es el cumplimiento de las normas, que eso ya todo el mundo lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que me sirve realmente? La prueba. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el compliance tributario? La prueba. Porque si yo no creo la prueba, ningún otro me lo va a crear. Yo tengo que establecer cuál es el circuito de riesgos y dentro del circuito de riesgos cuáles son los protocolos que yo voy a cumplir para que quede plasmada la prueba. Que pueda utilizarla o no pueda utilizarla, pero la tengo.
lo cual me trae una diferencia muy grande respecto de lo otro. Por más que ponga ISO o lo que sea, este, no importa para la inspección de AFIP, pero sí importa como defensa. Pasamos a otro. El problema que tenemos, yo dije de la AFIP, el primer problema y el segundo es el país. Y acá están unas muestras que desgraciadamente es la misma realidad lo que nos está exponiendo acá. Tenemos más de 160 tributos. En realidad tenemos menos de 9 tributos que representan el 90%, un porcentaje así de la recaudación total, casi un 85%. Y el resto es trabajo. Y el resto son la especialidad de Germán, los impuestos de municipalidades, tasas por servicios, etcétera, que la lleva muy bien Germán, que yo no, pero en la cantidad, estoy hablando en todo el país, tenemos 2000 y algo de municipalidades, entonces, Gracias, Jorge, pero mirá que no son tantos igual los tributos municipales, ¿eh? Tipo, Ahí, está ahí bien. nos vamos a pelear un rato, porque no son este número de 160, permitidme meter un bocadillo, No, por favor. surge, surge de un informe, un vademecum, que publica desde el año 2018 todos los años la Fundación Mediterránea y el IARAF, El Yaraf, de sí, de ahí De Nadine Arganiarás. sí, sí, Y yo me exacto. tomé el trabajito de verlo. Dice que hay 40 impuestos nacionales, 40 provinciales y 80 municipales. Con respeto, pero es un disparate. No, no existe esa cantidad de tributos municipales, ni provinciales, ni nacionales. No son pocos los que hay, pero si vos mirás, a nivel nacional deben ser una veintena. La ciudad de Buenos Aires, en el código fiscal, tiene menos de 10, y en cualquier provincia en su código fiscal tiene 12, 14, 16, y cualquier municipio que agarres tiene una veintena. O sea, son 40, 50, 60, son un montón en los tres niveles de gobierno, porque lo que hace desagrega, lo que desagrega Nadine Arganarás es que tributos que en distintas provincias son lo mismo, el mismo hecho imponible, la misma base, tienen un nombre distinto, los Tiene multiplica. nombre distinto y lo duplica. Esto es como que digamos, no, ¿sabes qué? En la Argentina hay 5.000 tributos porque tenemos 5.000 barreras arancelarias en aduana, Claro. o el NAIP de ingresos brutos que tiene 1.400 categorías. Comentario, nomás para tirar, No, 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 está para que perfecto, está descanses un perfecto. rato también la garganta vos de paso. Yo, en la pandemia tuvimos con Guillermo Gert un programa por, que te entrevistamos, creo que a vos. Tuvimos un programa por YouTube ¿Sí? eh, y, y Guasel lo entrevistamos, que era intendente de Capitán General Sarmiento. Capitán Sarmiento, exactamente. Y él había bajado, no sé la cantidad de tasas que había. Él dice que bajó 250, en Capitán Sarmiento había 19. Lo que sacó fue ítems de la ordenanza impositiva. Después competía con Valenzuela Claro, 3 que decía, yo saqué claro, 500. Y después venía otro que quería competir. Desagregaste unifica, que está bien simplificar, pero hay todo un tema con esto que tiene que ver con el clima de época, de hay mucha presión fiscal, hay que reducir. Tiene que ver un poco con eso, el número este. El fin de semana en La Nación salió un sí, artículo también comentando de Nadine Arenarás cuántos tributos paga una persona. Y tienen tres sí. perfiles, parecido el tipo de esquema. Bueno, pero de todas maneras hay muchos tributos acá. Eso sí. Eh, el segundo tema es más complicado que los tributos o de consecuencia. Los tributos son consecuencia de que hay casi un 45, yo digo un 50, pero economía en negro. Sinceramente, cuando las veces que uno tiene gente del exterior y le preguntan, ¿y cómo vive así? Y yo les diría, si no tendríamos eso, la Argentina hubiera explotado mucho antes. Si sigue viviendo la Argentina económicamente es porque hay mucha economía en negro y que se maneja con circuito negro. Y bueno, por eso hay blanqueos cada cambio de gobierno. Y es así, porque es necesario, porque eh, no hay un sistema tributario, no tenemos. El último sistema tributario como sistema tributario fue Argentina Potencia, año 73.
Así que ahí sí fue un cambio importante, que podemos decir, se eliminó el impuesto a los réditos, se creó el impuesto a las ganancias, se eliminó el impuesto a las ventas, empezó el IVA. Ese tipo de cambio, la estructura del tribunal fiscal se cambió por completo, eran vocalías unipersonales y se apelaba en relación nada más. O sea, había un cambio completo en todo. Bueno, eso se cambió de vuelta a partir del 76 y la 11683 en el 78. Se cambió todo de nuevo. El otro tema es la información que tiene la AFIP. Una cosa es lo que tenía hace 15 años el organismo recaudador y otra cosa muy distinta ahora, que ya tiene aplicación de inteligencia artificial y que para seguir creciendo en cuanto a la posibilidad de obtener información dentro de la propia base de datos que tiene Contribución, tiene que cambiar las computadoras propias, que ya no dan abasto. Es posible que se enganchen, que se cuelguen, como decimos nosotros, de una computadora que se inauguró hace una semana, que es una de las más potentes de Sudamérica, según la plantearon, para poder de ese modo gestionar lo que es todo lo que es información. Con lo cual, fíjense ustedes lo que puede lograr una inteligencia artificial, que Río Negro utilizó inteligencia artificial para gestionar y entregar las ejecuciones fiscales a los jueces en condiciones de que resuelvan. Aceleró todo el proceso interno y le entregó al juez para que resuelva directamente, pues no resuelve todavía la inteligencia artificial. Y eso lo está aplicando una provincia con sus propios impuestos. A nivel AFIP, por supuesto que sabemos que tiene de nosotros, de cada uno de nosotros, mucho más de lo que nosotros recordamos de nosotros. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Y el otro tema, consecuencia de la economía en negro, es que siempre decimos, y es cierto, que se está cazando en el zoológico. ¿Qué es lo que me puede, como consecuencia, traer en beneficio un compliance tributario? Primero, tener certeza de mi actuación. O sea, estar seguro de lo que estoy haciendo. No tener dudas respecto de lo... Porque si tuve dudas en un momento, me vi obligado por protocolo a hacer la consulta respectiva. Y actué de acuerdo a lo que me aconsejó un técnico en la materia. Entonces, yo creo mi propia seguridad jurídica porque no la tengo de otro lado. Con el compliance yo estoy armando una estrategia para poder cubrirme con todo lo que es las deficiencias que puedan existir respecto a criterios de interpretación, inspecciones, jurisprudencia, etc. Y fundamentalmente tener elementos suficientes para una real defensa en el caso que se tenga que dar. ¿Por qué? Porque tengo la prueba. No tengo que ir a buscarla ni a crearla. La tengo hecha en el momento del hecho. En el momento del hecho. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que logra con el programa de cumplimiento? Fíjense lo que estoy logrando, aparte de la reputación que pueda llegar a tener, etc. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más elemental. El programa de cumplimiento me acredita la buena fe con que actúa. ¿Por qué? Porque lo puedo mostrar. Cada paso que doy lo tengo registrado. Estoy actuando de buena fe. Primer tema que a nivel comercial, a nivel relación fisco-contribuyente, es lo primero que tenemos que ver. La buena fe de ambas partes. Yo acredito la mía. Acredito la mía. Segundo, actúo como un buen hombre de negocios.
requisito indispensable a nivel comercial y requisito reconocido por fallos de la Cámara en lo penal económico a partir del caso Chicone, pero Chicone cuando estaban los Chicones es una sentencia vieja, donde Chicone tenía una sucursal en el exterior que un año le giró dividendos. Estamos hablando de muchos años atrás, antes de la reforma del 90 de la ley de impuesto a las ganancias. Le giró dividendos, los dividendos lo integraron y tuvieron que incorporarlo en las ganancias. Y al año siguiente le generó pérdida. Entonces los chicones dijeron, si el año pasado yo tuve dividendos y lo tuve que incorporar, yo quiero incorporar las pérdidas también. Estoy a las verdes y a las maduras. Cuando viene positivo, pago, y cuando viene negativo, tengo que disminuirlo. El staff de la empresa le dijo, no, no es así, no corresponde. Entonces, bueno, vamos a consultar a un experto. Consultaron a Vicente Oscar Díaz. Vicente Oscar Díaz les hizo un dictamen diciéndole que correspondía. Porque correspondía. ¿Qué hizo la empresa Chicone? El dictamen lo guardó, pero en acta de directorio lo transcribió. Todas cosas que se incorporan en un compliance. Duda, consulto con un experto y no me quedo con que consulté con un experto y dentro de 4 años no me acuerdo dónde estaba lo que dijo el experto. No, lo vuelco en un acta de directorio. Y el directorio, que eran los dos hermanos, decidieron actuar de acuerdo a lo que el experto dice. Por supuesto, vino en esa época la DGI y le dijeron, no, usted está equivocado. Y no solo hicieron el ajuste, sino que le iniciaron una acción penal. Y la acción penal se le inician, los procesan en la primera instancia y va a la Cámara apelada el procesamiento. Y lo que dice la Cámara es, actuó como un buen hombre de negocios. No sabían qué hacer en una situación tributaria y consultaron a un experto. E hicieron lo que el experto dijo. No hay delito acá. Acá es un problema de interpretación de una norma que un experto reconocido opinó de una forma y el fisco opina de otra. Jorge, ¿me dejas aclarar algo con respecto al Sí, por punto? supuesto, Ahí un fue gusto. y dijeron el error de prohibición invencible. Fue esa la figura que utilizó la Cámara para despenalizar toda la acción que ellos habían analizado por el dictamen que tenían de Vicente Oscar Díaz. Error de Exacto. prohibición invencible, porque ellos no hicieron en función de lo que les había eh, propuesto, les había asesorado una persona que no era cualquiera, no era un tipo que era todo un profesional prestigioso en la materia, ¿no? Sino Reconocido experto, un claro. conocido experto. Así que bueno, eso te quería aclarar. Muchas Error de gracias. proyección invencible. Perfecto. Pero lo que voy es, actuaron como un buen hombre de negocios. Actuar de buena fe y como un buen hombre de negocios es una plusvalía en mi conducta importante. El tercer tema es también cada vez más importante que refleja el compliance, la trazabilidad de mis operaciones, con lo cual pueden hacer la investigación para adelante, para atrás, para donde quieran, pero yo estoy haciendo la trazabilidad y exponiendo la trazabilidad de todas mis operaciones. En cuarta medida, y esto se está aplicando a nivel internacional cada vez más, acredito la debida diligencia en mi actuar. El concepto de debida diligencia lo tiene incorporado el compliance. Y actuar con debida diligencia es el complemento necesario para actuar como un buen hombre de negocios. Yo estoy utilizando una serie de
más que pautas, sino que son fundamentos de accionar correctos. Pero no solo los estoy exponiendo, sino que los estoy probando. Tengo la prueba de eso. Tengo la prueba de mi buena fe, tengo la prueba de nombre de negocios. Ahora, ¿qué es lo que puedo llegar a tener como pauta especial en nuestro país, que en otros países puede no servir? Y lo de otros países puede no servirnos a nosotros. Algo que yo hago hincapié en cada vez que me hacen consultas sobre este tema o sobre programas de cumplimiento. Respecto de mi proveedor y de mi cliente, porque es para los dos esto, yo tengo que tener la mayor información que pueda. Yo no tengo que mandar un detective por cada uno de ellos. Pero en este momento, antes de hacer el pago, por supuesto, pido la constancia de inscripción, cómo está, si está en la lista o no está en la lista de facturas de empresas que facturan APOC, o la lista APOC de la FIP, como se suele llamar, y demás elementos que me exige el 36 y los artículos a continuación de la 11683 para que tenga validez el gasto o el crédito fiscal en el IVA. Yo tengo, por ejemplo, coloco obligación de, antes de hacerle un pago a un proveedor, que es proveedor ya de la empresa, consultarle por un correo electrónico si continúan con el mismo CBU o no. Dentro de 3 años no me pueden decir que yo no le pagué o que mi pago fue a una empresa. No, yo no pagué ni en cheque, y si pagué en cheque nominativo, cruzado. Lo que estoy haciendo es prueba. ¿Prueba de qué? De que pagué. Prueba de que existe, bueno, los datos del contacto, que puede ser o no el dueño, el celular del dueño, la mayor información que pueda tener, por ejemplo, una copia de pantalla de la página que tenga la empresa o que tenga él, si es unipersonal, e incorporarla en el legajo. eh, Elementos, por ejemplo, el teléfono, nombre, apellido de la secretaria, si tiene, con su respectivo celular. O sea, una serie de elementos que me acrediten que yo tuve relación con este señor, consiguientemente existía. No me pueden decir que no existía. Yo he tenido casos donde me negaron la existencia del proveedor. ¿Por qué? Porque la FIP no lo encontró. Hace varios años de esto. No lo encontraba, entonces dijeron es inexistente. Me impugnaron a el cliente los créditos y los gastos. Salida no documentada, las 3 cosas. Iniciaron causa penal. El cliente encontró al proveedor. Y ustedes saben que la prescripción penal no tiene nada que ver con la prescripción tributaria. Y en estos casos, cuando hay montos importantes, es evasión agravada, con lo cual tenemos 9 años desde el hecho. Tenía prescripta toda acción tributaria, toda deuda tributaria estaba prescripta para él. Presionado por mi cliente, el señor se presentó en el juzgado, donde lo consideraban inexistente. Se presentó en el juzgado, declaró que había vendido, que había entregado de esa forma, que había cobrado de la otra forma, que había hecho tantas operaciones y que él no había pagado los impuestos. De todas maneras, aunque no hubiera ocurrido eso, nosotros sabemos que, para desgracia de todos, ¿no? La AFIP o la DGI antes siempre funcionó como un submarino, son compartimientos estancos que la relación de información horizontal cada vez, bueno,
Con el tiempo se fue achicando, pero cada vez es todavía autónoma. No se transmiten las informaciones entre todas las áreas del fisco. Si no, pregunten a todos los cobradores fiscales a ver si tienen acceso a las bases de datos para saber qué bienes pueden estar embargando o no. Y no lo tienen. Por eso, lo más práctico es la inhibición general. Y se quedaron con la inhibición general, cuando pueden embargarle un inmueble o lo que sea. Pero ni siquiera lo buscan, porque es todo un problema acceder a esos datos dentro del propio organismo. Y es quien tiene que cobrarlo. Esto fue histórico, no es una cosa nueva. Esto fue histórico. Entonces, nosotros tenemos con el compliance acreditado una serie de elementos que nos posicionan en una forma diferente. Independientemente de el prestigio que se puede tener cuando una empresa tiene compliance y dice que lo cumple, lo que puede trascender, beneficiar. Acá hay una cuestión de conveniencia, que es lo que estamos hablando. Yo tengo la prueba de lo que hago. Tengo la prueba que yo mismo me estoy creando en el momento. ¿Por qué? Porque si tengo un problema, lo tengo que crear y tengo que armar la prueba de hechos ocurridos 3, 4 años atrás. Y es complicado armar eso. Como decía Eduardo Massad, cuando usted tiene que acreditar algo, hágalo en el momento. Porque cuando te tiene que ir para atrás, normalmente siempre hay un error. Entonces no comete errores, no se exponga a cometer errores. Acá lo que tiene que hacer usted es no cometer errores. Se puede hablar de muchas otras áreas y especificidades del compliance. Yo voy a lo práctico. Yo voy a lo práctico. Hay 3 libros donde se exponen teorías, se exponen tendencias, se exponen experiencias, pero en los libros no se ve la práctica. Y yo lo que trato de transmitir cada vez que tengo oportunidad de hablar de compliance es el efecto que tiene en la práctica de todos los días en la relación fisco-contribuyente. En nuestro país. Otra cosa es en otros países, es otro problema. Yo tampoco puedo traer el ejemplo de otros países acá. Cada uno tiene sus particularidades. Y nosotros tenemos las particularidades. Acá el problema nuestro es la transparencia. Y a partir de la transparencia, por la opacidad de la cantidad de maniobras que se realizan, teniendo más de un 45% de la economía del país en negro, estamos hablando de situaciones complejas y situaciones que nos dejan en vulnerabilidad extrema en materia de prueba. Volvemos a la prueba. Yo me estoy creando la prueba. Si podés ampliar, pasar a la otra, te agradezco. Acá tenemos un paneo entre esta y la siguiente de para qué nos puede servir. Ayuda a reducir costos, mejora la imagen y reputación. Puede ser un elemento, esto es de España, puede ser un elemento que me pueda demostrar ante la agencia tributaria o tribunales la voluntad de la organización de cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque se está haciendo todos los esfuerzos para hacerlo. Entonces, estamos ante una situación sumamente clara en esto. Internamente, si bien es una carga, no es algo que no se pueda realizar. Es un plus de trabajo adicional a lo normal. No es algo extraordinario. Seguimos en la siguiente, por favor. Bueno, y esto es lo nuestro. Los programas de integridad es lo que puede ayudarnos en todo este tipo de cosas.
Recordemos la resolución 27, que después parte fue incorporada, parte, a la 11C83, en especial lineamientos para el cumplimiento de la aplicación de sanciones y que se tiene en cuenta del contribuyente para poder aplicar atenuantes en la graduación de multas. Eso está incorporado ahora en la 11C83. Antes estaba en esta resolución. Es importante tenerlo en cuenta porque es lo que tienen que tener en cuenta y muchas veces no lo tienen, como el no tener antecedentes en los últimos 2 años. Entonces, si me van a aplicar una multa, tienen que empezar con el mínimo. Lo que sea, de 2 a 6 no me pueden aplicar 3. Tienen que empezar con el mínimo, porque así lo dice ahora la propia ley 11C83. Se empieza por el mínimo. Si tiene antecedentes, puede depender de la conducta que ha tenido la empresa, etcétera, aplicar otro tipo de sanción. Creo que a los fines de esclarecimiento y puntos de vista prácticos de aplicación del compliance, estamos redondeando esto. Si hay alguna consulta por el chat, si me lo quieren colocar. Este, Impecable, Jorge, aparte, fantástico, ordenadito la exposición, como para poder seguirte. Obviamente, quienes quieran hacer alguna pregunta, yo aquí abría el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. También pueden abrir el micrófono a con, disposición. con absoluta libertad. De parte nuestra, desde el instituto, muy agradecido con Jorge. Yo No, quiero hacer una aclaración, Jorge. Esto también tiene que ver mucho con, si vos te acordás, hace muchos años, lo que eran los manuales de control interno, las normas de claro, procedimiento. eh, Todas las empresas tenían muchos de esos manuales de control interno, normas de procedimiento, o algunas normas, un manual de auditoría que también complementarían todos estos, más que nada, cuestiones de compliance, ¿no? esto es un manual integral de cumplimiento. Las auditorías tenían un protocolo o manual para, por ejemplo, liquidar el IVA. Tenían que tener determinadas condiciones, lo mismo para las ganancias, para algunos gastos, etcétera. Eran manuales que, ¿para qué? Para estandarizar el sistema de control. ¿Por qué? Porque había riesgos. Estamos Exacto. hablando de lo mismo, ¿te das Sí, cuenta? sí, exacto, sí, sí, exacto. Las Claro, normas de control interno, el libramiento de cheque con dos firmas, todas estas exactamente. cuestiones son todas cuestiones que hoy están incorporadas en esta cuestión del compliance. No es exactamente, que antes estaban en forma aislada y hoy están incorporadas dentro de un mismo programa, protocolo o, este, como quieran llamarlo, compliance. Y no solo abarca lo que es tributario, vuelvo a insistir, en materia laboral esto es realmente muy bueno. Si se tienen en cuenta pautas determinadas, hay muchos empresas que tienen reglamentos de trabajo que se los hacen firmar cuando ingresan a la empresa. Reglamento de trabajo, como decía hace un rato, es como la tarjeta amarilla y la tarjeta roja en el fútbol. Bueno, pero son varias tarjetas amarillas y tienen una eh, burocratización estandarizada, donde tiene a cada llamado de atención firmarlo, reconocerlo, de llegada tarde firmarlo, reconocerlo, que va engrosando el legajo. Entonces, cuando se considera despedido, en la contestación de demanda se presenta en el expediente ese legajo con el reconocimiento de él y es una forma de defensa totalmente distinta a no tenerlo. Estamos hablando de materia laboral, que es uno de los problemas de nuestro país. Sí, Bueno, me yo te escuché, parece, Jorge, y en materia penal, siguiéndote vos, o sea, es muy fuerte el requisito, porque la 27401, en el artículo 9 que vos nombrabas,
dice que se exime de la pena, quedará eximida la pena y responsabilidad administrativa de la persona jurídica cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias. Y el inciso Exacto, B es, hubiera implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos del 22 y 23 de la ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo del interviniente en la comisión del delito. O sea, tener montado un sistema de compliance en este caso te resuelve y digamos, te fuga del proceso que del otro modo no hubiera exactamente. tenido. Mirá la trascendencia que tiene en esa área. Las consecuencias que tiene la aplicación de un programa. Está bien, tenés que devolver la plata, pero, pero también Exacto. tenés un código de ética y un programa de cumplimiento o compliance para salir de un proceso penal. Mm. Acá en el chat Mauro da Silva te dice que él es penalista y que se sumó a la exposición para conocer el tema y que quedó muy interesado, así que te agradezco te agradece la explicación y que va a profundizarlo. Acá dice, Mauro Exactamente, dice, te resuelve la antijuridicidad. exactamente, Ah, exactamente. Y te quita el dolo. claro. Ojo con esto, que te está quitando el dolo, porque Mm. vos estás actuando de buena fe, como un buen hombre de negocios y lo estás demostrando. Entonces, ¿dónde está el ardido engaño? No, recuerden que nuestra ley para evasión tiene ardido engaño, no es dolo, es un plus arriba del dolo. En cambio, en los otros tipos penales es dolo nada más. Pero estamos hablando de, bueno, comparto la admiración por el señor Alain Casanova, como mencionó, me interesa muchísimo el tema tributario, ya que no es un ámbito en el que trabajo. Muchas gracias. Bueno, venga, incorpórese al gremio. María Verónica te dice. Bueno, con todo gusto. La verdad es que es un tema que me está apasionando el compliance y bueno, con el doctor debo haber compartido el Congreso de España sobre el que mencionó porque yo también por curiosidad y por mechar con un viajecito me terminé metiendo en el mundo del compliance. Así que nos debemos haber visto en Nos ese cruzamos Congreso. entonces. Bien. En ese, Felicitaciones, doctor, muy claro. gracias. En ese congreso, por ejemplo, uno de los expositores fue el abogado penalista de Messi, que vino de Barcelona. Yo después me quedé charlando un rato con él y se volvió. Pero lo que dijo es, si yo hubiera conocido el compliance y le hubieran aplicado el compliance los que le liquidaban el impuesto a Messi, tranquilamente cuando vino la inspección ponía todos los elementos en una caja, se los daba y le preguntaba en qué me equivoqué, por favor díganme en qué me equivoqué, porque hice todo lo que podía hacer, de acuerdo a lo que estaban hablando de la norma IRAM de ellos, que es la Ujú. UCE española. Este, acá hay muy buenos cursos de relacionados con compliance y hay una de las entidades que está reconocida a nivel internacional por la Organización Internacional de Compliance y Ética, etcétera, a nivel internacional. EASCOM, la de Madrid, está incorporada también. Muy buenos los cursos acá también y capacitan. Uno puede tener el título habilitante para ser oficial de cumplimiento acá. Así que si le interesa, busque por ese lado también Sí, porque sí, es, yo es también les interesante. recomiendo. Ayer rendí el examen para ISECOM, Ajá, organizado por ASCOM. Así sí, que bueno, estoy esperando mi resultado. Se los recomiendo a todos porque fue realmente muy interesante. Me enviaron todo el material, sí, lo sí, preparé y se toma online. Y bueno, uno puede obtener esta certificación internacional para trabajar como compliance officer en cualquier país. exactamente, Así que exactamente. una experiencia muy linda. Muy buena. Y buen nivel, buen nivel. Lo Sí. tuvo a Lo tuve, Casanova, además cursé el año pasado un posgrado en la Universidad Pompeu Fabra a raíz de buscar clases que dictara el doctor Casanovas, porque realmente también es se un los fenómeno, recomiendo a ¿no? quien no lo conozca, eh, Es un porque fenómeno. realmente sus explicaciones son increíbles. Sí, sí. Y la experiencia que tiene, ¿no? Así que me Pero mandó bueno, una muy, muy sentencia que se linda la la di. exposición hoy. Gracias. Me mandó una Gracias, sentencia. Jorge. Con esto cierro. Me mandó Sí, una dale, dale. sentencia que se la di a Carolina Robiglio, que la comentó excelente, va a salir en la revista de Derecho Penal número 2 de Hammurabi,
que está editándose, donde es una investigación donde quedan incluidos, se los trae al proceso a 2 bancos. Y los 2 bancos estaban asesorados y tenían un compliance tributario y penal que lo dirigía Alain Casanovas. Y el informe de él es espectacular, cómo acredita ante el juzgado el cumplimiento de diversas pautas. Hizo esto, eran 2 páginas. 2 páginas de pasos que hicieron, está bien, es un banco, pero 2 páginas de pasos que hicieron con relación a ese cliente. Por supuesto quedaron excluidos del proceso, ¿no? Así que temas interesantes. Realmente es un área nueva que viene para quedarse. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a No. todos. Gracias, Jorge, a vos por tu Gracias, buenas generosidad. tardes. Al Muchas contrario. gracias a todos los asistentes.